Hacemos un repaso más bien sintetizado de lo que ha sido la vida de José Hernández, alguien de quien hablábamos en el primer bloque, pero en realidad, más que nada porque está ligado al día especial de hoy, que es el Día de la Tradición, pero que tiene otros costados, que tiene otras hoy, como otras siempre, en el bloque de herejes le pusimos jueves tradicional, porque tradicionalmente nosotros siempre le encontramos la vuelta a toda la... Es que la verdad es que ha sido muy emblemático. Yo muchas cosas aprendí de lo que me mandaste lo que trabajaron con producción, porque la verdad que no tenía estos datos. A ver, hay cosas, como siempre decimos, de los personajes de la historia. José Hernández, uno de ellos, claramente, que van de alguna forma proyectando lo que siempre traemos en este bloquecito que hacemos de herejes, en el cual tratamos de, a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, darle otro costado, darle otra realidad de estos personajes, ¿no?, que a lo largo de la historia han marcado su impronta. Bien lo resumía el video de todo lo que ha hecho José Hernández, pero en este caso vamos a centrarnos un poco en su lado más familiar, y que está ligado a algo que, si bien una vez que lo mencione la mayoría lo va a captar enseguida, que es el tema de la masonería, ¿sí? Masonería argentina, y que de alguna forma potencia lo que fue dando en su aspecto como poeta, escritor, pero sobre todo como político, ¿no? ¿Ahí su rivalidad con Sarmiento? En su rivalidad con Sarmiento, pero también en el sentido de pertenencia familiar a esto, digamos. Él viene de trascendencia familiar desde su lugar de origen, en cuanto a lo que bien marcaba el video ahí de lo que era su padre. Él laburaba en una estancia que era parte de lo que hoy es el museo de la casa de José Hernández, ¿sí? En este caso de Pueyrredón, ¿sí?, que es una chacra que estaba ubicada ahí. Hoy está su museo histórico, y en el cual esta persona, o sea, el dueño de la misma estancia, Pueyrredón, el tío, que en este caso era de la madre de José Hernández, que era un prestigioso estanciero y que tenía, digamos, en la época una profunda fortuna y bastante holgada su situación, porque era un personaje bastante importante, es quien ingresa e inicia a la masonería, a la logia Lautaro, en su momento en Buenos Aires, esta conocida y famosa logia, que en las cuales tuvo personajes como San Martín, Alvear, Sapiola, Bernardo Monteagudo, Antonio Álvarez Jonte y otros tantos más, que le dieron también el paso a la familia de José Hernández, que ellos después también se incorporan a esta logia, ¿sí?, y empiezan, digamos, a formar parte de lo que se conoció tiempo después como la masonería argentina. Para aquellos que no conocen el tema de la logia, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo podemos de alguna forma sintetizar, explicar de lo que se trata la logia, en este caso la masonería? Sí, pero que tiene que ver con esto que marcaba en un punto. Todas las teorías conspirativas que hubo a lo largo de la historia, no solamente argentina, sino a nivel del mundo, con respecto a este tipo, digamos, de sectas también, como se las supo denominar en su momento, ¿no? Esta cuestión oculta de decir quiénes son, y en esta cuestión también de los famosos órdenes mundiales, ¿no? Grupos selectos, grupos muy exclusivos, ¿no? En algunos casos, como se llamaba también, grupos de caballeros que solamente tenían acceso. Se lo demonizaba bastante. Sí, está muy relacionado con las teorías demoníacas, por decirlo de alguna manera, y a su vez por el tema de que se consideraba que todas estas sectas realizaban rituales satánicos, producto, digamos, de el poder que supuestamente legitimaban como logias, y como en este caso la masonería correspondía con ello. Bien vincula en este caso a José Hernández, que nada que ver con las cuestiones demoníacas, pero que sí de alguna forma trasciende por una cuestión de tradición familiar. Por eso quería marcar bien en el Día de la Tradición que en el caso de ellos, tanto él como el hermano de José Hernández formaron parte de diferentes logias a lo largo de la historia, y que, digamos, de alguna forma tienen un estirpe de masonería bastante importante, porque incluso José Hernández logró llegar a ocupar cargos muy importantes dentro del ámbito de la masonería. Llegó a ser considerado un líder prácticamente muy, como si fuese una especie de gran maestro, por decirlo de alguna manera. También hay una característica de José Hernández que quizás pocos conocen, que se decía que tenía memoria idética. ¿Cómo es eso? Podía recordar absolutamente lo que él recitaba de libros y demás, de punto a punto, digamos, de parte por parte, con una facilidad bastante importante. ¿Era un don desarrollado por él? ¿O? Era algo que ya se ve que traía consigo y que lo fue desarrollando a través de sus estudios, su preparación, su formación, y que la gente que, digamos, circundaba con él lo podía notar claramente. Es decir, tenía capacidad de recordar y memorizar muy fácilmente párrafos escritos y demás,
sobre todo en estas cuestiones que en su momento la cuestión epistolar de mandarse cartas permanentemente en esa época era muy común, y que de alguna forma relataban lo que él tenía como talento, por decirlo de alguna manera. Bien. Que le permitían desarrollar su carrera y obviamente toda la obra que hemos visto en ese pequeño video que tuvimos al principio. Pues es que, por supuesto que nosotros lo ligamos inmediatamente al festejo tradicional del día de hoy, más que nada por una cuestión legal, como decíamos en el primer bloque. Correcto. Pero por estas tradiciones, claramente, que hay, como vemos en el video, las cuestiones que uno siempre arraiga, ¿no? Como mencionábamos al principio del programa, el mate, el dulce de leche. La identidad. Exacto. En una búsqueda de identidad. Exacto. Por eso está bueno el hecho de poder plantearlo dentro del esquema de herejes también, a lo que él realmente le toca vivir dentro de su vida personal. Porque, digo, no es algo despectivo decir que era un masón. No, para nada. Por eso lo traigo y lo marco, porque de alguna manera es cierto. A ver, bien lo mencioné hace un ratito cuando hablaba de que la masonería, digamos, desde el punto de vista de lo conspirativo, de lo oculto, tuvo montones de teorías que quisieron derrumbar, como que eso era toda una cuestión diabólica y demás. No tan así por el tema de que hemos tenido próceres que han sido parte, digamos, de esos grupos selectos, por decirlo de alguna manera, que lo hacían por una cuestión de principio y de que les permitían a ellos progresar en sus propias vidas personales. Es decir, lo hacían por una cuestión también de integridad y también por una cuestión de trayectoria que les permitía acceder a lugares que quizás de otra manera no lo hubiesen podido conseguir. O por lo menos acorde a las épocas y los contextos en los cuales tocó a cada uno de estos personajes que nombré participar a lo largo de la historia. Da la casualidad también, dentro de lo que fue el contexto histórico en aquel entonces, que su rol político estuviera también ligado a altas, no sé si a altas esferas, pero era parte del poder. Era parte de la élite. Era parte del poder. Por eso mismo que rescatar este punto es como que le damos como quien dice, una vuelta para entender bien la trascendencia que tuvo este personaje y por qué se ocurrió que un 10 de noviembre se decretara también que se lo conmemore de acuerdo a su natalicio como el Día de la Tradición, ¿no? Pero salvaguardando estos datos que, como bien digo, se conocen, pero que les son poco difundidos en la historia de un personaje como José Hernández. Todos lo recuerdan por el Martín Fierro. Claro. Pero obviamos otros costados que son los que estás enumerando acá. Exactamente. Que para mí eran, no digo altamente, todos desconocidos, pero sí no tenía en cuenta su participación dentro de lo que era la logia en sí. A ver, digamos, convengamos que la época, en cierta forma, tenía esta impronta. Sí. Si no era masónica, era de la logia Lautaro. Dentro de lo que era nuestro país, digamos, se dividían en bandos. Después, hemos tenido a lo largo de la historia argentina grupos selectos en su momento también que pertenecían, digamos, como creaciones de élites, de personajes que uno a lo largo de la historia vio y pudo vivenciar, que le generaban esto, ¿no? Esta cuestión de prestigio, claro, ¿no? De pertenecer, de pertenencia. Y creo que de ahí un poco, digamos, personajes como José Hernández daban este punto de vista porque les permitía desarrollarse como le pasó a él como escritor, como desarrollador. Vimos que fundó diarios, tuvo sus encontronazos con otros próceres que nosotros nombramos en la historia, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con estas discusiones. En una oportunidad, viendo un documental de Felipe Piña, que después lo estaba descrito dentro de lo que es la página del historiador, de alguna forma él lo describía a José Hernández como alguien a quien le encantaba la vida en sociedad. Le encantaban las tertulias, o sea, los festejos, los diálogos ingeniosos, y además era considerado un político muy discreto, ¿sí? Con un espíritu jovial, dado que le encantaba hacer bromas y juegos. Ahí está. Así lo describía, digamos, fuera de lo que acabamos de decir, como periodista, como escritor, como político. Y que incluso él se permitía escribir sobre otros, como ahí nombraba el caso de Chacho Peñalosa, sobre otro tipo de personajes también históricos que tuvieron su influencia dentro de la política argentina a lo largo de la historia. Y que eso también le permitía, a través, digamos, de todo esto que estamos conociendo hoy de José Hernández, de pertenecer a grupos que les permitían acceder a esas informaciones. No cualquiera podía acceder a escribir, sobre todo en el contexto de la época, y sobre todo a desarrollar lo que él desarrolló a lo largo de su historia como obra literaria y demás. Se lo consideraba una persona oculta, en cierto sentido, debido a su carácter de escritor, su carácter de político. Dicho sea de paso, el libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie, creo que marca eso un poco también, ¿no? Que a dónde apuntaban, ¿no? Es un poco también de
digo, o sea, Sarmiento seguramente quizás también ha pertenecido, digamos, a alguno de estos grupos así, porque la mayoría de todos esos personajes trascendieron también gracias a eso. Sí. Creo yo que es marcar un poco el lado de por qué se potenció la figura tanto de José Hernández. En esto le hallo un poco de explicación, ¿no? También. Buen punto el que has tocado el día de hoy, más que nada para un día en particular como que nos toca vivir en este jueves tradicional que has elegido para el segmento de herejes. Por supuesto que este material va a estar publicado en breve también en la página de vorterixsantarosa.com, a quien invitamos a todos que la visiten, la website de la radio. Nueva website, algo tan esperado para todos nosotros, por supuesto la gente renovada de la radio, totalmente, mucho más y todavía. que, bueno, tiene más capacidades para que puedan acceder y chusmear todo lo que hay de la programación de Vorterix. Exactamente. Todo el material de la programación de Vorterix Santa Rosa ya está publicado en la website de la radio. Los invitamos a todos a sumarse, a participar y sobre todo también a rememorar el contenido que siempre nosotros también publicamos en las historias.